Capítulo 2. Hay una solución. Nosotros, los que pertenecemos a Alcohólicos Anónimos, conocemos a miles de hombres y mujeres para quienes, como para Bill, no había remedio. Casi todos se han recuperado, han resuelto el problema de la bebida. Somos americanos típicos. Todos los sectores de este país y muchas de las actividades que se desarrollan están aquí presentadas, así como muchos de los médicos, Somos americanos típicos. Todos los sectores de este país y muchas de las actividades que se desarrollan están aquí representadas, así como muchos de los medios políticos, sociales, económicos y religiosos. Somos gente que, en circunstancias normales, no nos mezclaríamos, pero existe entre nosotros un compañerismo, una amistad y una comprensión indescriptiblemente maravillosa. Somos como los pasajeros de una gran embarcación recién salvados de un naufragio, donde la camaradería, la democracia y la alegría prevalecen en el barco desde las bodegas hasta la mesa del capitán. Pero a diferencia del sentir de los pasajeros del barco, nuestra alegría por haber escapado del desastre no decrece al ir cada cual por su lado. La sensación de haber participado en un peligro común es uno de los poderosos elementos que nos unen. Por eso, en sí, nunca nos hubiera mantenido unidos tal como lo estamos. El hecho tremendo para cada uno de nosotros es que hemos descubierto una solución común. Tenemos una lista en la que podemos estar completamente de acuerdo y a base de la cual podemos incorporarnos a la acción fraternal y armoniosa. Esta es la gran noticia, la buena nueva de que este libro lleva a los que padecen del alcoholismo, una enfermedad de esta clase, y hemos llegado al convencimiento de que esta enfermedad afecta a los que nos rodean como no lo hace ningún otro padecimiento humano. Si una persona tiene cáncer, todos sienten pena por ella y nadie se enfada si se siente molesto. Pero no es así con el enfermo del alcoholismo, porque con este mal viene la aniquilación de todas las cosas que valen la pena en la vida. Involucra a todas aquellas vidas que están relacionadas en alguna forma con la del paciente. Acarrea malentendimiento, resentimiento feroz, inseguridad económica, vidas torcidas de niños que no son culpables, esposas y otros parientes apesumbrados, amigos y patrones descontentos, cualquiera que pueda y una enfermedad de esta clase, y hemos llegado al convencimiento de que esta enfermedad afecta a los que los rodean como no lo hace ningún otro padecimiento. Si una persona tiene cáncer, todos sienten pena por ella y nadie se enfada si se siente molesto. Pero no es así con el enfermo del alcoholismo, porque este mal viene con este mal viene la aniquilación de todas las cosas que valen la pena en la vida. Involucra a todas aquellas vidas que están relacionadas en alguna forma con la del paciente. Acarrea malentendimientos, resentimiento feroz, inseguridad económica, vidas torcidas de niños que no son culpables, esposas y otros pacientes apresurados, amigos y patrones descontentos. Cualquiera puede aumentar esta lista. Deseamos que este libro informe y consuele a los que están o puedan estar afectados. Hay muchos de ellos. Psiquiatras competentes en alto grado que han tratado con nosotros han encontrado a veces imposible persuadir a un alcohólico para que discuta abiertamente su situación.
Resulta bastante extraño que los familiares y amigos íntimos nos encuentren aún más inaccesibles que el psiquiatra o el médico. Para el exbebedor que ha encontrado la solución de su problema y que está equipado adecuadamente con hechos acerca de sí mismo, generalmente puede ganarse toda la confianza de otro alcohólico en unas cuantas horas. Mientras no llegue a tal entendimiento, poco o nada puede lograrse. Es un hecho que el individuo que esté abordando a otro ha tenido es un hecho que el individuo que esté abordando a otro ha tenido la misma dificultad, que obviamente sabe de qué está hablando, que todo su comportamiento le dice al candidato a toda voz que tiene la verdadera respuesta, que su actitud no es de santurrón, que no le mueve absolutamente nada más que el sincero deseo de ayudar, que no hay cuotas ni honorarios que pagar, que no hay asperezas que limar, nadie con quien se tenga que quedar bien, no hay sermones que soportar. Estas son las condiciones que hemos encontrado más favorable. Muchos individuos, después de haber sido abordados en esta forma, dejan la cama para echarse a andar de nuevo. Ninguno de nosotros hace una vocación de este trabajo, ni creemos que aumentaría su efectividad si así lo hiciéramos. Creemos que el abstenernos de beber no es más que el principio, la demostración más importante de nuestros principios nos espera en nuestro respectivo. Ninguno de nosotros hace una vocación de este trabajo, ni creemos que aumentaría su efectividad si así lo hiciéramos. Creemos que el abstenernos de beber no es más que el principio. La demostración más importante de nuestros principios nos espera en nuestros respectivos hogares, ocupaciones y asuntos. Todos nosotros dedicamos mucho tiempo libre al tipo de labor que vamos a describir. Unos cuantos son suficientes afortunados por estar en una situación que les permite dedicar casi todo su tiempo a ella. Si continuamos por el camino que estamos siguiendo, no hay duda de que mucho bien se logrará, pero aún así apenas se había arañado la superficie del problema. Los que vivimos en grandes ciudades nos sentimos anonadados al pensar que muy cerca de nosotros hay tantos que caen en el olvido todos los días. Muchos podrían preocuparse si tuvieran la misma oportunidad que nosotros. ¿Cómo, entonces, podemos prestar eso que tan generosamente se nos ha dado? Hemos optado por publicar un libro anónimo exponiendo el problema tal como lo vemos nosotros. Aportaremos a la tarea el conjunto de nuestras experiencias y de nuestros conocimientos. Esto debe sugerir un programa útil para cualquiera que esté afectado por un problema con la bebida. Necesariamente tendrá que discutirse asuntos médicos, psiquiátricos, sociales y religiosos. Sabemos que estos son materia contenciosa por su misma naturaleza. Nada nos agradaría más que escribir un libro que no diera ninguna base a contenciones o discusiones. Haremos todo lo posible para lograr esta idea. La mayoría de nosotros siente que la verdadera tolerancia de los defectos y puntos de vista de los demás y respecto a sus opiniones son actitudes que hacen que podamos servir mejor a nuestros semejantes. Nuestras mismas vidas como exbebedores problemas que somos dependen de nuestra constante preocupación por otras y de nuestras mismas vidas como exbebedores problema que somos
nuestras mismas vidas como exbebedores, problema que somos, depende de nuestra constante preocupación por otras y de la manera en que podamos satisfacer sus necesidades. El lector probablemente ya se habrá preguntado por qué todos nosotros nos enfermamos por la bebida. Sin duda sentirás curiosidad por descubrir cómo y cuándo, en contra de la opinión de los expertos, nos hemos recuperado de la irremediable condición del cuerpo y de la mente. Si tú eres un alcohólico que quiere sobreponerse a esa condición, tal vez te estés preguntando, ¿qué es lo que tengo que hacer? El propósito de este libro es contestar específicamente a estas preguntas. Te diremos qué es lo que nosotros hemos hecho, pero antes de entrar en una discusión pormenorizada, conviene resumir algunos puntos tal y como lo vemos. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, yo puedo beber o no beber? ¿Por qué no puede él? Si no puedes beber como la gente decente, ¿por qué no lo dejas? Este tipo no sabe beber. ¿Por qué no bebes vino o cerveza solamente? Deja la bebida fuerte. Debes tener muy poca fuerza de voluntad. Él podría dejar de beber si le diera la gana. Es una mujer tan agradable que él debería dejar de beber por ella. Ya le dijo el médico que si volvía a beber se moriría, y ahí está con la gran borrachera. Estas son observaciones comunes acerca de los bebedores que se oyen en todo momento. En el fondo de ellas hay un abismo de ignorancia y falta de comprensión. Nos damos cuenta de que estas observaciones se refieren a personas cuyas reacciones son muy diferentes a las nuestras. Los bebedores moderados tienen poca dificultad para dejar el licor si tienen una buena razón para hacerlo. Pueden tomarlo o dejarlo. Luego tenemos cierto tipo, el que bebe con exceso. Puede tener el hábito en tal forma que gradualmente llega a perjudicarle en su... Luego tenemos cierto tipo, el bebedor con exceso. Puede tener el hábito en tal forma que gradualmente llegará a perjudicarle en lo físico y en lo mental. Puede causarle la muerte prematura. Si se presenta una razón suficientemente poderosa, mala salud, enamoramiento, cambio de medio ambiente o advertencia de un médico, este individuo puede también dejar de beber o hacerlo con moderación, aunque esto le resulte difícil o tal vez hasta necesite ayuda médica. Pero, ¿qué pasa con el verdadero alcohólico? Puede empezar como bebedor moderado o puede no volverse un bebedor asiduo, pero en alguna etapa de su carrera como bebedor empieza a perder todo control sobre su consumo de licor una vez que empieza a beber. Aquí tenemos al individuo que te ha motivado la confusión, especialmente por su falta de control. Hace cosas absurdas, increíbles o trágicas mientras está bebiendo. Es un verdadero Dr. Jekyll o Mr. Hyde. El monstruo y el hombre y el monstruo. Rara vez se embriaga a medias, en mayor o menor grado. Siempre tiene una borrachera loca. Mientras está bebiendo, su modo de ser se parece muy poco a su naturaleza normal. Puede ser una magnífica persona, pero si bebe un día se volverá repugnante y hasta peligrosamente antisocial. Tiene verdadero talento para embriagarse exactamente en el momento más inoportuno y, particularmente, cuando tiene alguna decisión importante que tomar o compromiso que cumplir. Con frecuencia es perfectamente sensato y bien equilibrado en todo, menos en lo que concierne al alcohol. En este respecto, con frecuencia es perfectamente sensato y bien equilibrado en todo,
menos en lo que concierne al alcohol. En este respecto es increíblemente egoísta y falto de honradez. Frecuentemente posee habilidades y aptitudes especiales y tiene por delante una carrera prometedora. Usa sus dones para labrar un porvenir para él y los suyos, echando luego abajo lo que ha construido con una serie de borracheras insensatas. Es el individuo que se acuesta tan borracho que necesitaría dormir 24 horas. Sin embargo, a la mañana siguiente busca como loco la botella y no se acuerda dónde la puso la noche anterior. Si su situación económica se lo permite, puede tener licor escondido en toda la casa para estar seguro de que nadie encuentre toda la existencia para tirarla por el fregadero. A medida que empeoran las cosas, empieza a tomar una combinación de sedantes potentes y de licor para apalancar sus nervios y poder ir a su trabajo. Entonces llega el día en que sencillamente no puede hacerlo y se vuelve a emborrachar. Tal vez vaya al médico para que le dé morfina o algún otro sedante para irse cortando la borrachera poco a poco, pero entonces empieza a ingresar en hospitales y sanatorios. Esto no es de ninguna manera un cuadro amplio del alcohólico, ya que muestra maneras de comportar. Esto no es de ninguna manera un cuadro amplio del alcohólico, ya que nuestras maneras de comportarnos varían, pero esta descripción debería identificarlo de un modo general. ¿Por qué se comporta así? Si cientos de experiencias le han demostrado que una copa significa otro desastre con todos sus sufrimientos y humillaciones que lo acompañan, ¿por qué se toma esa primera copa? ¿Por qué no puede estar sin beber? ¿Qué ha pasado con el sentido común y la fuerza de voluntad que todavía muestra con respecto a otros asuntos? Quizá no haya nunca una respuesta completa para estas preguntas. Las opiniones varían considerablemente acerca de por qué el alcohólico reacciona en forma diferente de la gente normal. No sabemos por qué. Una vez que se ha llegado a cierto punto, es bien poco lo que no se Una vez que ha llegado a cierto punto, es bien poco lo que se puede hacer por él. No podemos resolver este acertijo. Sabemos que mientras el alcohólico se aparta de la bebida, como puede hacerlo por meses o por años, sus reacciones son muy parecidas a los de otros individuos. Tenemos la certeza de que una vez que es introducido en un sistema cualquier dosis de alcohol, algo sucede, tanto en el sentido físico como en el mental, que le hace prácticamente imposible parar de beber. La experiencia de cualquier alcohólico confirma esto ampliamente. Estas observaciones serían académicas y no tendrían objeto si nuestro amigo no se tomara nunca la primera copa, poniendo así en movimiento el terrible ciclo. Por consiguiente, el principal problema del alcohólico está centrado en su mente más que en su cuerpo. Si se le pregunta por qué empezó esa última borrachera, lo más probable es que tenga a mano una de las 100 coartadas que hay para estos casos. Algunas veces estos pretextos tienen cierta plausibilidad, pero en realidad ninguno de ellos tiene sentido a la luz del estrago que causa la borrachera de un alcohólico. Tales pretextos se parecen a la filosofía del individuo que, teniendo un dolor de cabeza, se golpea con un martillo para no sentir el dolor. Si se le señala lo falaz de este razonamiento a un alcohólico, lo tomará a broma o se enfadará, negándose a hablar de ello. De vez en cuando puede decir la verdad, y la verdad entrañó
De vez en cuando puede decir la verdad, y la verdad, extraño como parezca, es que generalmente no tiene más idea que la que tú puedes entender de por qué bebió esa primera copa. Algunos bebedores tienen pretextos con los que se satisfacen parte del tiempo, pero en sus adentros no saben realmente por qué lo hicieron. Una vez que este mal se arraiga firmemente, hace de ellos unos seres desconcertantes. De vez en cuando pueden decir la verdad, y la verdad, extraño como parezca, es que generalmente no tienen más idea de la que tú puedes tener de por qué bebió esa primera copa. Algunos bebedores tienen pretextos con los que se satisfacen parte del tiempo, pero en sus adentros no saben realmente por qué lo hicieron. Una vez que este mal se arraiga firmemente, hace de estos seres humanos desconcertantes, hace de ellos unos seres desconcertantes. Tienen la obsesión de que algún día, de alguna manera, podrán ser ganadores de este juego, pero frecuentemente sospechan que están fuera de combate. Pocos se dan cuenta de lo cierto que es esto. Sus familiares y sus amigos se dan cuenta vagamente de que estos bebedores es anormal. Pocos se dan cuenta de lo cierto que es esto. Sus familiares y sus amigos se dan cuenta vagamente de que estos bebedores son anormales, pero todos aguardan esperanzados el día de que el paciente saldrá de su letargo y hará valer su fuerza de voluntad. La trágica verdad es que si el individuo es realmente un alcohólico, ese día feliz no puede llegar. Ha perdido el control. En cierto punto de la carrera de bebedor de todo alcohólico, este pasa a un estado en el que el más vehemente deseo de dejar de beber es absolutamente infructuoso. Esta trágica situación se presenta prácticamente en cada caso, mucho antes de que sospeche que existe. El hecho es que la mayoría de los alcohólicos, por razones que todavía son oscuras cuando se trata de beber, han perdido la capacidad de elegir. Nuestra llamada fuerza de voluntad se vuelve prácticamente inexistente. Somos incapaces a veces de hacer llegar con suficiente impacto a nuestra conciencia el recuerdo del sufrimiento y la humillación de apenas un mes antes. Estamos indefensos contra la primera copa. Las casi seguras consecuencias que suceden después de tomar, aunque solo sea un vaso de cerveza, no acude. Las casi seguras consecuencias que suceden después de tomar, aunque solo sea un vaso de cerveza, no acuden a nuestra mente para detenernos. Si se nos Las casi consecuencias que suceden después de tomar, aunque solo sea un vaso de cerveza, no acude a nuestra mente para detenernos. Si se nos ocurre estos pensamientos son vagos y fácilmente suplantamos por la vieja y usada idea de que esta vez podemos controlar como lo hacen los demás, con un completo fracaso, igual al que sufre el torpe que se obstina de poner la mano sobre el fuego diciendo, esta vez no me quemaré. El alcohólico puede decirse en forma más natural, esta vez no me quemaré, así es que salud. O tal vez no piense en nada. ¿Cuántas veces hemos empezado a beber en esta forma despreocupada y, después de la tercera o cuarta copa, hemos golpeado el mostrador de la cantina con el puño diciendo, por el amor de Dios, ¿cómo empecé de nuevo? Solamente para suplantar ese pensamiento con el de, bueno, a la sexta y paro, y a qué hora, y a qué horas, y el alcohólico puede decirse en la forma más natural,
esta vez no me quemaré, así es que salud. O tal vez no piense nada. ¿Cuántas veces hemos empezado a beber en esta forma despreocupada y después de la tercera o cuarta copa, ¿cuántas veces hemos empezado a beber en esta forma despreocupada y después de la tercera o cuarta copa hemos golpeado el mostrador de la cantina con el puño diciéndonos, por el amor de Dios, cómo empecé de nuevo, solamente para suplantar ese pensamiento con el de, bueno, a la sexta paro, o ahora de qué sirve, o ahora de qué sirven, o ahora de qué sirve nada. Cuando esta manera de pensar se establece plenamente en un individuo con tendencias alcohólicas, probablemente ya Cuando esta manera de pensar se establece plenamente en el individuo con tendencias alcohólicas, probablemente ya se ha colocado fuera de alcance de... Cuando esta manera de pensar se establece plenamente en un individuo con tendencias alcohólicas, probablemente ya se ha colocado fuera de alcance de la ayuda humana y, a menos de que se encierre, puede morirse o volverse loco para siempre. Estos inflexibles y espantosos hechos han sido confirmados por legiones de alcohólicos en el transcurso del tiempo. A no ser por la gracia de Dios, habrían miles más de convincentes demostraciones. A no ser por la gracia de Dios, habrían miles más de convincentes demostraciones. Hay tantos que quieren dejar de beber, pero no pueden. Hay una solución. A casi ninguno de nosotros le gustó el examen de conciencia, la nivelación de orgullo o la confesión de faltas que requiere este proceso para su consumación. Pero vimos que era afectivo. Hay una solución. A casi ninguno de nosotros le gustó el examen de conciencia, la nivelación del orgullo o la confesión de las faltas que requiere este proceso para su consumación, pero vimos que era efectivo en otros y habíamos llegado a reconocer la inutilidad y la futileza de la vida, tal como lo habíamos estado llevando. Por consiguiente, cuando nos acercamos a aquello cuyo problema ya había sido resuelto, lo único que tuvimos que hacer fue recoger el simple juego de instrumentos espirituales que ponían en nuestras manos. Hemos encontrado mucho el cielo y hemos sido lanzados como un cohete a la cuarta dimensión de la existencia en la que ni siquiera habíamos soñado. El hecho grandioso de este y nada más que hemos tenido experiencias espirituales profundas y efectivas el hecho grandioso de este y nada más que hemos tenido experiencias espirituales profundas y efectivas, que estas experiencias han revolucionado toda nuestra actitud ante la vida, hacia nuestros semejantes y hacia el universo de Dios. El hecho central en nuestras vidas es actualmente la certeza de que nuestro Creador ha encontrado en nuestros corazones y en nuestras vidas una forma ciertamente milagrosa. Ha empezado a realizar por nosotros cosas que nosotros no podíamos hacer solos. Si tu estado alcohólico es tan grave como era el nuestro, creemos que no existe ninguna solución a medias. Nosotros estábamos en una situación en la que la vida se estaba volviendo insoportable y si pasábamos a la religión de la que no regresan por medio de la ayuda humana, teníamos solo dos alternativas. Una era la de llegar hasta el amargo fin, borrando la conciencia de nuestra intolerante situación lo mejor que pudiésemos, y la otra aceptar ayuda espiritual. Esto último fue lo que hicimos porque honestamente queríamos hacerlo y estábamos dispuestos a hacer el esfuerzo necesario.
Cierto hombre de negocios, apto y con buen sentido, durante años estuvo pasando de un sanatorio a otro y en consultas con más en consultas con los más conocidos psiquiatras norteamericanos. Luego fue a Europa, sometiéndose al tratamiento de un célebre médico, el psicólogo Dr. Jung. Pese a que su experiencia lo había hecho escéptico, terminó el tratamiento con la confianza no habitual en él. Física y mentalmente su condición era excepcionalmente buena. Creía haber adquirido tal conocimiento del funcionamiento interior de su mente y de sus resortes escondidos que una recaída era algo inimaginable. A pesar de esto, al poco tiempo estaba borracho. Lo más desconcertante era que no podía explicarse satisfactoriamente su caída. Por lo tanto, regresó donde este médico y le preguntó sin rodeos por qué no se recuperaba. Por encima de todo, quería recobrar el control de sí mismo. Parecía bastante racional y bien equilibrado con respecto a otros problemas. A pesar de esto, no tenía absolutamente ningún control sobre el alcohol. ¿Por qué? Le suplicó al médico que le dijera toda la verdad y el médico se la dijo. Era un caso desahuciado. Le suplicó al médico que le dijera toda la verdad y el médico se la dijo. Era un caso desahuciado. Nunca más podría recuperar su posición en la sociedad y tendría que encerrarse bajo llave o tener un guardaespaldas si esperaba vivir largo tiempo. Esa fue la opinión de un gran médico. Pero este hombre vive todavía y es un hombre libre. No necesita un guardaespaldas y no está internado. Puede ir a cualquier parte del mundo como cualquier hombre libre, sin que le suceda ningún desastre, siempre que conserve la buena voluntad de mantener cierta actitud sencilla. Algunos de nuestros lectores alcohólicos pensarán, quizás, que pueden pasarla sin ayuda espiritual. Permítanse, por lo tanto, contar el resto de la conversación de nuestro amigo que tuvo con el médico. El médico le dijo, tiene usted la mente de un alcohólico crónico. En los casos en los que han existido estados mentales similares al suyo, nunca he visto recuperarse a nadie. Nuestro amigo se sintió como si las puertas del infierno se hubiesen cerrado con estruendo tras él. Preguntó al médico, ¿no hay ninguna excepción? Sí, le contestó el médico, sí la hay. Las ha habido desde los tiempos remotos. Aquí, allá, de vez en cuando, algunos alcohólicos han tenido experiencias espirituales vitales. Para mí estos casos son fenómenos. Parece ser que la naturaleza de enormes desplazamientos y reajustes emocionales parecen ser de la naturaleza de enormes desplazamientos y reajustes emocionales. Desechas repentinamente las ideas y emociones y actitudes que fueron una vez fuerzas directrices de las vidas de estos hombres, un conjunto completamente nuevo de conceptos, motivos empezó a dominarlos. De hecho, yo he tratado de producir dentro de usted un arreglo emocional de esta índole. He empleado estos métodos con muchos individuos y han dado resultados satisfactorios, pero nunca he tenido éxitos con un alcohólico de sus características. Al oír esto, nuestro amigo se sintió algo tranquilizado, porque pensó que después de todo era fiel a sus prácticas religiosas. Esta esperanza se la echó bajo. Al oír esto, nuestro amigo se sintió algo tranquilizado, porque pensó que después de todo era fiel a sus prácticas religiosas. Esta esperanza se la echó abajo el doctor diciéndole que, en tanto que sus convicciones religiosas
eran muy buenas, en su caso no significaba la experiencia espiritual fundamental que era necesaria. Este era el tremendo dilema en que se encontraba nuestro amigo cuando tuvo la extraordinaria experiencia que, como hemos dicho, lo convirtió en un hombre libre. Por nuestra parte, nosotros hemos buscado la misma salida con toda la desesperación del hombre que se está ahogando. Lo que al principio parecía un endeble junquillo ha resultado ser la amante y poderosa mano de Dios. Se nos ha dado una vida nueva, o si prefieren, un designio para vivir, que resulta verdaderamente efectivo. El distinguido psicólogo norteamericano William James señala en su libro Vertientes of Religious Experiences, las variedades de la experiencia religiosa, una multitud de modos en que los hombres han descubierto a Dios. No tenemos ninguna intención de convencer a nadie de que solamente hay una manera de adquirir la fe. Si lo que hemos aprendido, sentido y visto significa algo, quiere decir que todos nosotros, cualquiera que sea nuestro color, raza o credo, somos criaturas de un creador viviente con el que podemos establecer una relación basada en términos sencillos y comprensibles. Tan pronto como tengamos la buena voluntad y la honradez eficiente para tratar de hacerlo, los que profesan algún credo no encontrarán aquí nada que perturbe sus creencias los que profesan algún credo no encontrarán aquí nada que perturbe sus creencias o su ceremonial. No hay desavenencias entre nosotros por esos motivos. Consideramos que no nos concierne la cuestión de las agrupaciones religiosas con las que se identifican en lo individual nuestros miembros. Este debe ser un asunto enteramente personal que cada uno decida por sí mismo a la luz de sus acciones pasadas o de sus elecciones presentes. No todos nosotros ingresamos en agrupaciones religiosas, pero la mayoría estamos a favor de esas afiliaciones. En el siguiente capítulo aparece una explicación del alcoholismo, tal como nosotros lo entendemos, y luego viene un capítulo dirigido al agnóstico. Muchos de los que una vez estuvieron dentro de esa clasificación se cuentan entre nuestros miembros. Aunque parezca sorprendente, encontramos que esas convicciones no son un gran obstáculo para la experiencia espiritual. Más adelante se dan direcciones definidas mostrando cómo nos recuperamos. Estas van seguidas de experiencias personales. En las historias personales, cada individuo describe su propio lenguaje. Describe con su propio lenguaje y desde su propio punto de vista la manera en que él ha establecido su relación con Dios. Estas historias nos ofrecen una muestra respectiva de nuestros miembros y una clara de lo que realmente ha sucedido en sus vidas. Esperamos que nadie considere estos relatos personales como de mal gusto. Nuestra esperanza es que muchos alcohólicos, hombres y mujeres desesperadamente necesitados, vean estas páginas y creemos que solamente descubriéndose a nosotros mismos y hablando francamente de nuestros problemas, ellos serán persuadidos a decir: sí, yo soy uno de ellos también, yo debo de obtener esto.